Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de fisiopatología hepática. Esta es la primera presentación en donde empezaremos a hablar de patología hepática. Siguiente, vamos a continuar con páncreas y luego vamos a hablar de patología pancreática. El día de hoy vamos a hablar de hepatitis aguda. La hepatitis aguda es una enfermedad vírica que se caracteriza por la inflamación del hígado debido a la infección por alguno de los 5 virus de la hepatitis. En la mayoría de las personas, la inflamación comienza de forma súbita y solo dura unas semanas. Algo muy característico de la hepatitis es la sintomatología, los signos y síntomas, hablando sobre todo de la parte de ictericia. La hepatitis vírica aguda puede dar lugar a cualquier cuadro clínico, desde un trastorno menor, similar a una gripe, hasta una insuficiencia hepática mortal. ¿En qué situaciones puede desarrollarse una insuficiencia hepática mortal? Cuando tengamos hepatitis tipo C o tipo B. Es bastante complicado. En hepatitis tipo A tendremos que tener ciertos parámetros de delicadeza durante el cuidado de la patología o del desarrollo de la enfermedad para que esta no progrese y no tengamos alguna comorbilidad. A veces la causa, más bien, a veces en hepatitis aguda suele ser asintomática y solamente te das cuenta por la prueba viral de hepatitis positiva y de ictericia. La gravedad de los síntomas y la velocidad de recuperación van a variar considerablemente en la función del tipo de virus y de la respuesta de la persona a la infección. En hepatitis aguda, el tratamiento en primera línea es reposo absoluto y no se considera ningún tratamiento farmacológico. Y bueno, para el diagnóstico, ¿de qué forma se van a realizar los diagnósticos de hepatitis aguda? Se realizan análisis de sangre para evaluar cómo está la función del hígado, es decir, las transaminasas, y estas, si están dañando, pruebas de función hepática. Estos análisis pueden indicar si el hígado está inflamado y con frecuencia ayudar al médico a distinguir una hepatitis derivada del abuso del alcohol a otra causa de otro virus. ¿En qué situaciones puede darte una hepatitis aguda tipo A? Se contagia vía orofecal, es decir, que tú consumas heces fecales por medio de alimentos contaminados de alguien que tiene el virus de hepatitis A. Es la forma más común de contagio. Se realizan análisis de sangre para ayudar a los médicos a identificar cuál es el virus de la hepatitis causante de la infección y obviamente de la inflamación hepática. Y estos análisis te van a decir cuál es el tratamiento específico para cada una de ellas. En algunos casos, si el diagnóstico no está claro, se realiza una biopsia y se extrae una muestra de tejido hepático con aguja y se examina. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de descubrir cuál es la etiología correcta de la hepatitis aguda. En este tipo de situaciones, el tratamiento nutricional va a ser uno de los más importantes, ya que se deriva a un alto consumo de hidratos de carbono, simples en su mayoría, por ejemplo, dulces, caramelos, cosas que no tengan grasa, y de hecho es con muy poca grasa y poca proteína. El tratamiento, les decía ya, de primera línea no siempre es farmacológico, debido a que todos los fármacos pasan por un proceso de absorción y digestión hepática. Por lo tanto, si tu hígado está inflamado, podríamos provocar una mayor probabilidad de complicaciones hepáticas. Ahora, hablando de cirrosis hepática, la cirrosis hepática es una etapa tardía de fibrosis. ¿Qué va a ser fibrosis? Fibrosis es una cicatrización múltiple, como por ejemplo, si tú te lastimas el brazo o la mano, en este caso, te cortas, cicatriza y te vuelves a cortar en el mismo lado, cicatriza de nuevo, te vuelves a cortar, te vuelves a cortar, vuelve a cicatrizar, te vuelves a cortar, vuelve a cicatrizar, hasta el grado de que la cicatriz sea demasiado grande y eso se llama fibrosis. Eso sucede en el hígado. Una vez que se enferma, cicatriza, se vuelve a enfermar, vuelve a cicatrizar, vuelve a cicatrizar. Son muchísimas cicatrices. Eh, Producen unas enfermedades hepáticas como hepatitis y el alcoholismo crónico. Es decir, que si tuviste hepatitis crónica o hepatitis aguda, pero tu periodo de continuidad ha sido bastante lento y que has tenido poca progresión, podrías desarrollar fibrosis hepática y esto convertirse a cirrosis hepática sin necesidad de haber tomado una gota de alcohol. Pero si has sido alcohólico constantemente, la probabilidad de que desarrolles cirrosis hepática por alcoholismo es bastante grande.
Vamos a recordar que siempre las sustancias tóxicas nos van a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Cada vez que el hígado sufre una lesión, ya sea por enfermedad, consumo excesivo de alcohol o tabaco, por ejemplo, intenta repararse a sí mismo. En este proceso es lo que llamamos fibrosis. A medida que la cirrosis avanza, se forman cada vez más tejidos de cicatrización y hacen que el hígado funcione con dificultad, que se llama cirrosis descompensada. La cirrosis avanzada es potencialmente mortal. Y bueno, cuando sí hay signos y síntomas de la cirrosis hepática, podemos incluir fatiga, aparición de hemorragias, hematomas con facilidad, pérdida del apetito, náuseas, hinchazón de las piernas, los pies, los tobillos, edema, pérdida de peso, picazón en la piel. La picazón en la piel es por el incremento de uremia o azoados, porque no hay una correcta metabolización de proteínas a nivel hepático y se empiezan a almacenar a nivel funcional. Por lo tanto, se puede ocasionar o puede presentar una picazón constante de coloración amarilla en la piel y los ojos, que es lo que ya conocemos como ictericia, acumulación de líquido en el abdomen, conocido como ascitis, vasos sanguíneos en forma de arañas en la piel, enrojecimiento en las palmas de las manos. En las mujeres puede ser ausencia o pérdida de periodos no relacionados a la menopausia, o sea, hablamos de una amenorrea secundaria. En hombres, pérdida de deseo sexual, agrandamiento de senos o atrofia testicular. También podemos encontrar confusión, somnolencia, dificultad en el habla, y esto ya nos estaría hablando específicamente de una encefalopatía hepática. ¿Qué lo va a producir? Lo produce el abuso crónico del alcohol, lo va a producir la hepatitis viral crónica, hepatitis B, C y D, acumulación de grasas en el hígado, por ejemplo, enfermedad de hígado graso de causa no alcohólica. ¿Cómo se puede producir una enfermedad de hígado graso de causa no alcohólica? Consumiendo excesos de grasas totales en la dieta, exceso de azúcares simples y azúcares modificados en la dieta, es exceso de azúcares añadidos en la dieta y obviamente obesidad central, falta de actividad física, etc. Fibrosis quística a nivel hepática, cobre acumulado en el hígado, que esta es la enfermedad de Wilson, vías biliares mal formadas, que tengamos una atresia biliar, paciente pediátrico, lo vimos en esta clase de pediatría y neonato. Cuando puede haber una atresia biliar, necesitamos el diagnóstico de primera instancia para poder tener su tratamiento de primera línea, que en este caso sería una cirugía. Desorden digestivo genético, que ese es otro síndrome muy importante. También tenemos trastornos hereditarios del metabolismo, como por ejemplo galactosemia. Estos trastornos de metabolismo a nivel hepático son súper específicos y no son tan fáciles de encontrar. Si alguien tuviera galactosemia, todo aquel alimento que tuviese galactosa provocaría una enfermedad, una reacción alérgica a nivel eh, fisiológico. En caso de cirrosis biliar primaria, podríamos encontrar destrucción de las vías biliares. Podría ser una complicación de litiasis biliar, es decir, piedras en nuestra cavidad de hepatobiliar. Podríamos encontrar también infección, sífilis o brucelosis. Brucelosis, pues ya sabemos que no es tan común. La sífilis sigue siendo una enfermedad de transmisión sexual bastante común, aunque no es tan diagnosticada o no es tan como mencionada porque han dado mayor prioridad al VIH, pero sin embargo la sífilis sigue presente en pacientes que no tengan el cuidado sexual adecuado. Medicamentos incluidos como el metotrexato, en casos de que el paciente los consuma sin indicación médica y que sea demasiado constante. La cirrosis hepática, su tratamiento depende de la causa que lo haya generado. Es decir, si la causa es alcohólica, lo primero que te indicarán será la suspensión de cualquier bebida alcohólica o cualquier sustancia que pueda tener alcohol, porque de ser así, o sea, de ser ingerida esta sustancia con alcohol, la probabilidad de muerte por la cirrosis hepática va a aumentar un 90%.
En caso de que tú restrinjas por completo el alcohol, no siempre te va a llevar a una mortalidad rápida, a una cirrosis hepática. En caso de que la cirrosis hepática fuese por una encefalopatía debido a un hígado graso complicado, la prioridad será perder peso, perder circunferencia de cintura, reducir las grasas diarias, reducir la ingesta de azúcares, pero el apego a este tipo de tratamientos suele ser muchísimo menor. Los objetivos del tratamiento son hacer más lenta la progresión del tejido y prevenir o tratar los síntomas y las complicaciones de la cirrosis. Si el daño al hígado es grave, quizá necesite internarse en el hospital y probablemente podríamos hablar de un trasplante hepático. En caso de que el trasplante hepático se llevara a cabo, el paciente tiene que ser compatible, el paciente receptor tiene que ser compatible con el paciente donador. Existen dos tipos de donaciones, que puede ser una en vivo y otra de un paciente difunto, en este caso muerto, que decida donar los órganos y pueda pasarse a un paciente vivo. Si es de vivo a vivo, la probabilidad de vida de ambos es muy buena porque hay una buena progresión a través de este trasplante, siempre y cuando se mantenga el sistema inmune bajo. Porque como sabemos, cualquier trasplante que tú realices, si el sistema inmune no está comprometido, hay una tasa más alta de rechazo del injerto. Entonces siempre se busca que el paciente que va a recibir el órgano esté inmunodeprimido para que pueda recibir el órgano y nuestros propios glóbulos blancos no lo ataquen y podamos tener una mejor recepción del órgano. En la última que veremos el día de hoy en esta clase va a ser colecistitis. Es una inflamación de la vesícula. Ahí se me fue la L, perdónenme. En la mayoría de los casos, la colecistitis se produce por cálculos biliares que obstruyen el tubo que sale de la vesícula biliar. Era lo que hablábamos hace unos momentos sobre la cirrosis hepática, que podría ser por taponamiento del conducto hepatobiliar. Esto se da como consecuencia de una acumulación de bilis que puede causar inflamación. Otras causas de la colecistitis comprenden problemas en el conducto biliar, tumores, enfermedades graves y ciertas infecciones. Si no se trata, la colecistitis puede producir complicaciones graves que a veces pueden poner en peligro la vida, como la rotura de la vesícula. El tratamiento de la colecistitis suele ser siempre la extirpación de la vesícula biliar. Esto es sumamente importante porque si tu paciente tiene colecistitis, no habrá otro tratamiento, no habrán jugos suficientes o té suficientes o dieta suficiente o ejercicio suficiente o no sé, cualquier cosa mágica, acupuntura, no sé qué te se le ocurre. A ver, los imanes tampoco te van a retirar las piedras del conducto hepatobiliar. Puede provocar fiebre, puede provocar náuseas, puede provocar vómito, puede provocar paralización y muchísimo dolor agudo a nivel abdominal. El paciente es internado por temperaturas mayores a 38 grados centígrados, es internado por deshidratación a causa del vómito o la diarrea y es internado también por el dolor. El tratamiento de primera línea antes de la cirugía o previo a la cirugía siempre será un analgésico como ketorolaco o ibuprofeno para permitir que el paciente pueda seguir respirando, no respirando, sino pueda seguir hospitalizado sin tanto dolor hasta que llegue el momento de la cirugía. Posterior a la cirugía, los cuidados de enfermería serán limpieza del paciente, limpieza de la herida. Recuerden que hay que enseñar al paciente a tener cuidados de salud, más bien de sanidad a nivel de la herida. Esta cirugía puede ser laparoscópica, es decir, que solo te inserten 3 puntos y por medio de ellos retirar la vesícula con piedras, o puede ser por abertura completa, abdomen abierto. Sin embargo, la complicación es que en abdomen abierto el paciente puede tener problemas de sepsis. ¿Cuándo se hace abdomen abierto y cuándo se elige una terapia laparoscópica? Vamos a elegir abdomen abierto cuando el paciente ya tuvo una fisura o una ruptura a través de la vesícula biliar
y se ha regado cierto líquido de la bilis a nivel peritoneal. Se hace una incisión a nivel de abdomen abierto, o bueno, más bien a nivel de abdomen, provocando un abdomen abierto, para retirar el órgano infectado y poder lavar todo el peritoneo e impedir una sepsis complicada. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a preferir una cirugía laparoscópica? Cuando no hay ninguna fisura a nivel de la vesícula y el paciente se encuentra estable. Algo muy importante que hay que resaltar es que si el paciente empeora con la temperatura y la sintomatología, seguramente antes de ser terapia laparoscópica siempre se va a usar de primera línea un abdomen abierto, porque la temperatura alta nos va a indicar una infección frecuente y constante. En estas situaciones también podríamos agregar ciertos antibióticos de amplio espectro para mantener al paciente estable. Importante mantener la hidratación en este tipo de pacientes y permitir la vía alimentaria después de la cirugía, siempre en líquidos claros y descendiendo a blandos. Eso siempre lo verá personal de hospitalización o dietética nutricional, pero es importante que todos lo sepamos para ir viendo el avance del paciente. Si el paciente después de la cirugía no tolera líquidos claros, algo quedó erróneo a la hora del tracto digestivo. Perfecto, chicos, les dejo la clase y les dejo las actividades de hoy que solamente serán un par de test, o más bien solo será un test. Y enseguida les cargo otra presentación, igual clase de páncreas. Saludos chicos, nos vemos.